Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Este video va dedicado a la gente que tiene dudas, que tiene preguntas de sí o no. Vamos a elegir entre esta piedra, que es el cuarzo rosa, y la piedra amatista. Vamos a hacer 2 montoncitos, vamos a posicionar una en cada montón y vamos a dar las vueltas e interpretarlas. Y ahí va a estar tu respuesta. Así que piensa en tu pregunta de sí o no. Tómate tu tiempo. Las cartas ya están listas, pero voy a revolverlas un poco más solo para darte tiempo. Piensa en tu pregunta, siéntela. Tu pregunta de sí o no. Ok, vamos a hacer un montón por acá que va a tener el cuarzo rosa. Y un montón por acá con amatista. Si quieres puedes pausar el video. De todas formas yo te voy a entregar un tiempo corto para que elijas cuarzo rosa o amatista. Siente tu pregunta de sí o no y elige una piedra. Con calma, respira. ¿Listo? Bueno, primero vamos a ver la piedra amatista. Esta la dejamos a un costado. Y ahora hazte la pregunta que tienes en mente en voz alta y vamos a ver tu respuesta de sí. Perdón, creo que las tengo volteadas. De sí o no. Ok. Lo primero que te puedo decir que la respuesta es positiva a tu pregunta es sí. Veo mucha energía de fuego. Veo que es algo que se va a mover rápido, va a suceder rápido. Veo temas emocionales involucrados, temas de familia, temas de amor, temas de conexión. En tu cabeza idealizas mucho sí esta idea. Tienes que tratar de ser un poco más paciente porque la respuesta es sí. Sí, o sea, mira, coronamos con el carro, que es una carta que grita sí, así que espero que lo que hayas preguntado sea algo que te vaya a traer beneficios, porque veo que va a ser un sí muy positivo, muy bonito, muy de realización. Ok, lo que puedo ver es que algunas personas están preguntando por temas amorosos. Puede que por ese lado vayan a tener una pequeña decepción. La respuesta puede ser sí, pero siento que la situación por la cual estás preguntando no va a terminar tan bien. Para los que preguntan acerca de proyectos, de familia, de quizás formar una familia o de conseguir ese trabajo, la respuesta es sí. Pero si estás preguntando sobre amor, no veo tan buenas noticias de cómo va a terminar la situación. Aquí hay 3 cartas más. Sí, como te menciono, esta situación por la cual tú estás preguntando va a terminar de forma abrupta. Independientemente de la respuesta de sí o no, aquí va a haber un corte. Va a haber un antes y un después y vas a estar
vas a estar obligado u obligada a aceptar el cambio. No luches contra la corriente. Eso es lo que te están diciendo las cartas. A pesar de que la respuesta es sí, tienes que dar prácticamente un salto de fe, empoderarte, seas hombre o mujer, y enfrentar la situación, porque como te digo, aquí va a haber un cambio muy abrupto, algo se va a terminar y vas a tener que aceptarlo. Trata de siempre aceptarlo con amor. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dice el mazo del cuarzo rosa. Piensa en tu pregunta. Puedes decirla en voz alta, si quieres, si gustas. Veamos qué te dicen las cartas, sí o no. Ok. Mira, aquí la respuesta está un poco ambigua. Siento que parte muy bien, parte como un sí, pero siento que hay algo que se desmorona en el camino. Es como que ok, la respuesta es no. Porque en un comienzo va a parecer que las cosas van como tú crees que van a salir. Siento que vas a ir con confianza ante esta situación, pero en el camino te vas a dar cuenta que había muchas cosas ocultas. Veo mentiras, veo tristeza, depresión, ansiedad. Veo que aquí hay más de una persona involucrada en lo que tú estás preguntando. Y la respuesta es no. ¿Y por qué te menciono que al principio la respuesta está ambigua? Porque aquí hay muchos personajes involucrados, personas ocultas. Veo personas que quizás tú no sabías que estaban involucradas en esta situación. Entonces veo mucha confusión. La respuesta es no. Siento que más que no, también es como una respuesta un poco negativa a que las cosas no van a salir como tú esperabas. Siento que vas a tener que tener mucha paciencia, porque lo que puedo ver como al final de cuando todo termine, vas a tener buenos resultados, a pesar de que en el camino lo vas a pasar mal. Vas a tener que enfrentarte a situaciones, a personas conflictivas. Entonces, lo que sea que tú quieras va a llegar, pero tarde, ¿ok? Es como un no en el proceso y un sí para el final, como dependiendo de lo que tú estés preguntando, vas a tener que tener mucha paciencia. Vas a tener que aprender mucho de esta situación antes de que las cosas resulten como tú quieres. Esto de lo cual tú estás preguntando me suena a trabajo, a familia, embarazo, pareja. Y veo un muy lindo final para ti respecto a esta situación. Te salen cartas hermosas, pero como te digo, vas a tener que luchar por esto que tú quieres, por lo cual tú estás preguntando. Porque como te dije, te vas a tener que enfrentar a muchas personas conflictivas, muchas situaciones que posiblemente tú en el camino digas, hoy ya no quiero más esto, me rindo. No te rindas, porque al final te sale la carta del mundo. Es una carta muy linda, una carta muy positiva, como de sí a todo lo que tú quieras, todo se va a cumplir, todo se va a poder llevar a cabo, tus sueños, lo que tú quieras, pero vas a tener que tener paciencia, ¿ok? No te rindas,
Las cartas dicen aquí que va a ser un largo proceso para poder conseguir lo que tú quieres, pero si te rindes a mitad de camino, se te van a dificultar aún más las cosas. No te rindas. Ok. Me sigue marcando que aquí van a haber personas que van a interferir con tu proceso, terceras personas que van a querer hacerte daño, que van a hacerte las cosas mucho más difíciles. Así que no caigas ante eso, no caigas ante eso. La respuesta es, como te dije, en un comienzo se ve como un no, pero si quieres transformarlo en un sí, tienes que ser paciente, luchar, no rendirte y vas a conseguir eso por lo cual tú me estás preguntando. Porque aquí veo demasiado conflicto en la tirada, demasiadas complicaciones, porque hay muchas personas que interfieren. ¿Ok? Si te sirvió esta tirada, recuerda suscribirte, darle me gusta, comentar cualquier situación que tengas, cualquier problema que tengas, coméntalo, yo voy a estar escribiéndote. Nunca está de más apoyar a cualquier persona que aunque no la conozcas, nunca está de más. Así que cualquier situación que tengas, recuerda comentarme, apoyar el canal para que sigamos creciendo y nos vemos en un próximo video. Bye.